Vamos a la palabra de nuestro bendito Señor en la mañana de hoy. Para ello les pido que vayamos al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo número 10, versículo número 40. Mateo 10, 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, palabras de nuestro Señor Jesucristo, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Tremendo, tremendo. El Señor no tiene que venir de nuevo. El Señor comisiona. El Señor no tiene que descender de los cielos a predicar el Evangelio en este mundo. El Señor ha comisionado en aquel entonces a sus apóstoles. Hoy en día comisiona a algunos de la iglesia, a los más aptos de la iglesia. A toda su iglesia nos llama a predicar el Evangelio de la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. El llamado a servir no es o no fue para los 12. El llamado a servir no fue para los 70 discípulos que habían reunidos. El llamado a servir es para todos y cada uno de ustedes, que se considera un verdadero cristiano. Si usted se considera un verdadero cristiano, entonces este llamado en particular es para usted. Yo no puedo servir a un ejército americano, no lo puedo hacer. Puedo servir en mi ejército colombiano si quiero. Yo no puedo servir a un ejército diferente que no sea el ejército liderado por el Señor Jesucristo. Yo no puedo ni quiero pertenecer a una nación diferente que no sea aquella cuyo Rey y Señor es el Señor Jesucristo. Somos sujetos, somos partes de una nación, somos partes de un ejército, si así lo quiere llamar. Somos partes de un grupo de personas que tenemos muchas bendiciones, pero que tenemos también grandes responsabilidades. Veamos entonces qué nos dice este largo pasaje. Lo primero que quiero decir, advertirles en el amor del Señor, no vamos a hacer una exposición estrictamente consecutiva, sino que como el pasaje es largo y tenemos que avanzar, tomé los pasajes relevantes a este punto que es el servicio, desde que leímos en el capítulo 9, versículo 35, para quienes están anotando, hasta el capítulo 10, versículo 42, nos habla de una cosa. Si ustedes quieren, se los pongo de esta manera, desde el versículo 35 del capítulo 9 hasta el final del capítulo 10, nos habla de una palabra: servicio. Entonces tengamos eso en claro. Servicio, servir, de eso nos habla. El pecado ha traído consecuencias graves entonces, mis hermanos. No solamente la enfermedad, como ya lo vimos, no solamente la muerte, como también lo vimos en otras semanas pasadas, sino que también el pecado ha traído cuestiones como el cansancio, como la pereza, como la comodidad extrema. Queremos buscar la comodidad extrema y le huimos de manera consciente, le huimos a cualquier tipo de incomodidad. Esas son las consecuencias del pecado, entre millones y millones de otras. Otra de las consecuencias del pecado fue el ocio. Con esto no estoy diciendo de que no tengamos ni un momento para descansar, ni podamos darnos una siesta de vez en cuando. No lo podemos hacer, yo lo hago. Todos nosotros necesitamos descanso, no solamente el nocturno, sino que también durante el día, si usted puede descansar, hágalo. El punto es que existen muchos profesantes de la fe cristiana que son personas cansadas en todo momento, que son personas perezosas, que son personas que buscan la comodidad, que son personas ociosas. Es decir, que en vez de estar trabajando en lo que edifica, están haciendo lo que no edifica. De eso hay muchos, mis amados hermanos. El pecado está entrando a la iglesia, el ocio se está apoderando de los creyentes, la comodidad, el confort y el placer son predicadas como si fuesen un derecho, para que todos los hijos del Señor accedieran y tuvieran derecho a reclamarlo. La iglesia profesante está perdiendo la batalla contra la mundanalidad y muchos en las iglesias están reclamando derechos inexistentes para nosotros.
Y no solamente en las iglesias se reclaman derechos y se decretan derechos que no existen, que no están en la palabra, sino que también en las iglesias se están olvidando de las obligaciones bíblicas, mis amados hermanos. Amados, y en el amor del Señor yo no les recuerdo esto ni con la menor de las esencias de amargura, o porque quiero amargarles el día, o porque quiero cansarlos. Yo se los recuerdo porque sistemáticamente estamos estudiando el Evangelio de Mateo y aquí tenemos una oportunidad para hablar del servicio. Amados, ¿cuántos de ustedes vienen las 2 horas y salen disparados y jamás uno los vuelve a ver? Hasta la próxima semana. Entiendo que hay labores, entiendo que pueden haber dificultades, claro que lo entendemos y cooperamos con eso si podemos hacerlo, y entendemos y aceptamos que ciertas personas no pueden asistir a los servicios. Amado, el Señor nos llama a servir, y quizás hagas esa pregunta cada uno de ustedes, y quizás ni siquiera eso estamos haciendo. Pero sí queremos las bendiciones, pero sí queremos la protección de Dios, pero sí queremos la gracia de Dios, pero sí queremos que Dios nos provea, que Dios nos salve, que Dios haga esto y haga lo otro, pero de nuestras obligaciones como creyentes, de eso sí nos hacemos los locos. Yo creo que hay un poco de inmoralidad de parte nuestra o suya, si es el caso, si usted es de aquellas personas que quiere, pero no sirve al Señor. Quiere los beneficios de la cruz, pero no quiere dejar las comodidades a un lado, al menos por un día, y servir al Señor, quien murió en la cruz para darle vida. Hoy es un día de reflexión, mis amados. Pensemos pues, ¿cuál es el mensaje? El cristiano tiene un Señor que reina, un Señor que requiere obreros. ¿Por qué? Porque necesite tener los obreros para hacer su iglesia. No. El Señor no necesita de nada ni de nadie, ni usted ni yo somos esenciales. Si usted falta el día de mañana, viene otro hermano a ocupar su lugar. Y si yo falto el día de mañana, viene otra persona a tomar el púlpito. Así que ninguno es esencial, así que ninguno de nosotros es importante. Amados, lo que estamos diciendo, somos un solo hombre, estamos con un mismo sentir como iglesia, tenemos un Señor, estamos bajo el dominio de ese Señor, estamos gozosos de servirle a ese Señor, estamos incluidos en el reino de los cielos como realidad presente y estamos seguros del reino de los cielos como realidades escatológicas. Pero amados, yo les recuerdo en el amor del Señor, no creo que haya nadie aquí con esa visión, pero yo les recuerdo en el amor del Señor que hay muchas personas a las cuales ustedes conocen que creen que la iglesia es un club social. No, mis amados hermanos, la iglesia no es un centro de recreación, la iglesia no es un centro donde se haga activismo. La iglesia es el conjunto de redimidos, de personas que han recibido misericordia, de personas que saben cuán compasivo es el Señor. La iglesia es ese grupo de redimidos, de personas que conocen la compasión y que ahora son misericordiosos y compasivos para con los demás. ¿Cuán misericordioso y compasivo es usted? Más adelante ya lo vamos a ver. Puesto de otra manera, si desea verlo de otra manera, usted es una persona eternamente endeudada con Cristo. Y no le hablo de deudas materiales, porque si todos nosotros pusiésemos en un frasquito o en una casa lo mucho o lo poco que tenemos, no llegamos a ninguna parte. Si todo el mundo entero pusiese los trillones y fabricase hasta el día del juicio dinero a más no poder, nada de eso podría pagar lo que el Señor ha hecho por nosotros, por su pueblo. Pero no queremos servir, queremos que otros lo hagan. Queremos muchas veces que el pastor lo haga. Queremos que ciertos hermanos sean los que lo hagan. De sacrificio, de misericordia y de bondad para con los demás, de eso poco en nosotros. No, amados, eso debe cambiar. Y yo le ruego al Señor para que eso cambie. Y le pido al Señor que comience el cambio el día de hoy. No los llamo a un emocionalismo, no los llamo a que ustedes ahora me digan, pastor, ¿qué hay para hacer? Los llamo a que ustedes estén orando y sean convencidos por el bendito y santo Espíritu de que una de las características de la iglesia bíblica es una iglesia que trabaje.
La misericordia está entonces, fíjense ustedes, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos. La misericordia, repito, está entonces en el centro de nuestra iglesia, y esa misma misericordia que nos mueve a servir al Rey es la misma misericordia por la que el Rey, nuestro Señor, fue movido a compasión. Amados, el pasaje de hoy, el título de la predicación sencillamente es Sirviendo a Dios de manera bíblica. Es una redundancia. A Dios no se le puede servir de una manera que no sea bíblica. Pero enfatizo sirviendo a Dios de una manera bíblica, porque son muchas las personas que creen que a Dios se les puede o se le puede servir como uno quiera o como uno sienta. No, amados, a Dios se le sirve como Él lo mandó en su palabra. A Dios se le sirve como Él lo estipuló claramente. Y nosotros estamos llamados a servirle, no en lo que nosotros queramos, sino en las necesidades, no en cómo lo querramos hacer, sino a través de la palabra del Señor. Versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Dios de los cielos que envíe obreros a la tierra. Mirad tantas personas que hay sufriendo, y no necesariamente ahora se refería a las personas con dolencias, con dificultades. No necesariamente ahora es a las personas. ¿Por qué? Porque en el versículo 35 ya nos había dicho que había sanado a todas, no a algunos, sino a todas las personas que habían sido traídas a Él. Había ahora otro tipo de dolor, había ahora otro tipo de angustia, porque el cual el Señor fue movido a compasión y a misericordia. Aquí tenemos, mis amados hermanos, aquí tenemos a un Jesús recorriendo pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, enseñando afuera del templo, enseñando en los montes, enseñando en todas partes, cansado, predicando el evangelio, quizás con dolor de garganta, quizás con gran sed, no fuera de todo, después de hacer todo esto, cansado ya en la noche, le traían los enfermos, le traían a quienes estaban endemoniados, y el Señor jamás dijo, estoy cansado. El Señor jamás dijo, yo vine aquí para tener comodidad. El Señor jamás dijo, primero voy a descansar en casa y luego voy a atender sus necesidades. Hagan fila. Nunca lo hizo. Y siempre decimos nosotros que el Señor Jesucristo es el modelo de vida, es el ejemplo de vida, es mi ejemplo a seguir. Yo sigo a Cristo, yo obedezco a Cristo, pero no hacemos lo que hizo Cristo, no servimos. Amados, yo quiero despertarte, porque el cristianismo es algo integral. Yo no puedo separar las bendiciones de las responsabilidades, mis hermanos. Hoy no tenemos poder para sanar a los enfermos. Hoy no podemos tener para resucitar a los muertos, pero sí podemos orar, pero sí podemos hacer otra gran cantidad de cosas que están en su palabra. Así que, mis amados hermanos, yo los llamo, ojalá pudiera gritar, pero yo los llamo, y los llamo duro, no regañándolos, sino más bien despertándolos, intentando despertarlos del adormecimiento en el que quizás nos encontramos. Hay cientos de miles en esta ciudad para evangelizar, de los cuales debemos tener misericordia, que no conocen al Señor. ¿Nosotros creemos en el infierno? Nosotros sabemos que el Señor nos ha librado de las garras de Satanás. Nosotros sabemos que tendremos ese Dios perfecto en un lugar perfecto llamado cielo, y le damos gracias por ello. ¿Por qué no nos movemos a misericordia con aquellos que sabemos que si no vienen a Cristo pasarán el resto de la eternidad en el infierno? ¿Por qué? Estoy muy ocupado, estoy muy cansado, estoy muy agotado, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Amados, ¿qué es eso? Sí, nosotros no somos el Señor Jesucristo. Sí, el Señor Jesucristo trabajó mucho más que cualquier otro, pero era Dios perfecto y hombre perfecto. Sí, al Señor Jesucristo le servían los ángeles,
Pero nosotros somos sus hijos, hermanos. Pero nosotros tenemos gran responsabilidad. Pero nosotros tenemos que ser recordados ese bendito Cristo en quien pusimos nuestra esperanza. Vuelvo y repito, recorría Jesús todas las ciudades, recorría las aldeas, enseñaba, predicaba y sanaba. Qué gran corazón el del Maestro. El Creador sirviendo a su Creador, el Creador, quien creó los cielos y la tierra, sirviendo a sus criaturas. El Maestro de maestros, el Maestro de donde procede y en quien yace toda la sabiduría, enseñando a su pueblo. El Rey de Reyes, enseñando a sus súbditos. El médico de las almas, sanando la dolencia espiritual de todos. Amigos, cuán indiferentes son los corazones de muchos quienes profesan la fe en Cristo. Ven a un mendigo, es más fácil dar una moneda. Ven a un desnudo, es más fácil dar el saco viejo, la ropa vieja que ya no le sirve a uno. Ven a un preso y quizás se muevan a sacar una hora para ir a visitarlo. Pero ven a un condenado a muerte y no le predican el evangelio de vida. Pero ven moribundos y los privan de escuchar el evangelio que les puede dar vida. Misericordia quiero y no sacrificio, en cierta manera, mis amados hermanos. Dar una moneda y quitarse una camisa no es nada. Lo que el Señor nos llama es a servir, a mirar, a sentir, si es que puedo, tangencializar la necesidad espiritual de aquellos que se están yendo a diario al infierno, convencidos de que van al cielo. ¿Por qué no nos movemos a misericordia, hermanos? ¿Por qué no nos movemos a compasión? Somos cristianos, redimidos por el mismo Dios, por el mismo Cristo. ¿Por qué no somos compasivos como es nuestro Cristo? Versículo 36, y al ver las multitudes, vaya a la plaza de Bolívar, vaya al lago, vaya a un centro comercial. Vea las multitudes. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. ¿Qué siente tu corazón cuando ven las multitudes? ¿Qué siento yo cuando camino aquí a la congregación? Veo esa esquina llena de automóviles y llena de personas haciendo fila para entrar a este local. A mí no me da ni rabia ni envidia. Me conmueve el corazón, porque algunas de ellas son ovejas que van a salir sin nada de lana. Cuando tú ves las multitudes, ¿qué causa eso en tu corazón? Porque esta es la razón, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si a usted le parece que los adjetivos desamparadas y dispersas son fuertes y tristes, si usted hasta hoy ha sido conmovido leyendo este versículo y diciendo, oh, qué tristeza, desamparadas, versículo 33, y dispersas, pobrecitas, si usted eso le conmueve, espere a que usted sepa cuál es el significado de las palabras en el griego. Desamparadas significan explotadas. Eso significa en el original griego. Explotadas. De ahí deriva la palabra esquilmadas, es decir, la típica oveja a la cual yo le saco toda la lana. Eso. De eso no vemos mucho. Dispersas, abatidas, tumbadas al suelo, caídas. Amados, veamos entonces estas dos realidades en las personas que nos rodean. Son personas desamparadas, es decir, explotadas, esquilmadas, y son personas caídas, desalentadas. El versículo da a entender que el Señor Jesucristo fue movido a misericordia al ver la condición de estas personas. Estaban siendo explotadas y se encontraban abatidas. ¿Cómo puede alguien, amados, cómo puede alguien con quien el Señor ha tenido misericordia como usted, no mostrar misericordia con aquellos? ¿Cómo puede alguien a quien el Señor ha sanado su alma, como ha sido la suya, ser indiferente ante el dolor, ante la angustia del alma de los otros? ¿Cómo podemos lograr eso?
Explíqueme la receta, porque yo particularmente no he tenido éxito al respecto. Pero ¿cómo puede alguno de ustedes tener éxito en recibir la gracia del Señor, en recibir el favor de Dios, en recibir la bendición diaria que Dios le da y ser indiferente con quienes la necesitan? ¿Cómo lo puede lograr? Amados, versículo 37, entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe sus obreros. Debemos recordar dos cosas aquí, hermanos. La primera, debemos orar en todo momento para que el Señor envíe obreros preparados al campo de batalla. Obreros preparados, obreros con deseos de servir. Nosotros oramos aquí muy a menudo para que el Señor levante entre nosotros personas que amen servir a los demás. Debemos orar por eso, debemos orar: oh Señor, también, Señor, ayúdanos a traer, ayúdanos a evangelizar, ayúdame a dar testimonio, Señor, voy a repartir estas invitaciones, ayúdame, Señor, a hacer una exposición clara del Evangelio. Debemos orar para que el Señor traiga más almas a la iglesia, sí, pero debemos también orar para que el Señor envíe obreros preparados también a esta ciudad. Qué bueno sería que aquí hubiesen 3, 4 o 5 iglesias de sana doctrina con las cuales nosotros tuviésemos comunión, con las cuales nosotros pudiésemos visitar. Amados, no la hay. No la hay. Hay iglesias acusadas de robo, hay iglesias acusadas de pedofilia, hay iglesias acusadas de adulterio. Eso es lo que hay aquí. Hay iglesias donde las ovejas se les roba todo lo que tiene y donde salen trasquiladas. Nosotros no. Nosotros lo único que podemos hacer: Señor, ten misericordia de estos que están siendo trasquilados, que están siendo abatidos, que están siendo usados y abusados. Señor, pero ayúdame a llegar a ellos. Y Señor, si esa no es tu voluntad, entonces envía obreros, Padre, para que las traigan, Señor. Pero recuerde, lo primero que tenemos que hacer es orar por personas capacitadas para trabajar en la obra del Señor. Y esto no significa: Señor, trae pastores. No, amados. Ese es el segundo punto. Siempre que leemos este versículo decimos: no, eso es para el pastor. Señor, envía obreros, envía pastores, Señor, a la mies. No, envíame a mí también, Señor. Es la parte que se nos ha olvidado. Señor, envía a otros, que otros sufran, que otros pasen penalidades, que otros sufran carencias, que otros sufran persecuciones. No, Señor, yo oro desde casa. ¿Cuándo le vas a decir al Señor: envíame a mí, Padre? ¿Cuándo sentirás la convicción de decirle al Señor: Señor, esta palabra es para mí, envíame a mí, quiero servir, no sé mucho, Señor, pero tú eres el maestro, pero tú me vas a enseñar y tú me vas a convencer? Oh, amados hermanos, creo que la evidencia se amontona en tu contra. Lo digo de la manera más benevolente posible. Creo que la evidencia se amontona en tu contra, y yo creo que quizás lo más productivo para nuestras almas sea pedir perdón por nuestro ocio, por nuestra inmovilidad espiritual, por nuestra pereza para servir, por nuestro poco sacrificio para servir, porque siempre buscamos comodidad y nunca pensamos en los hermanos que sirven, que están careciendo de comodidades. Amados hermanos, envíame a mí. Esa debe ser nuestra oración también. El pastor no cumple, el pastor no puede hacer todas las cosas. El pastor no es el encargado en la Biblia de construir la iglesia. El pastor dirige, se cerciora de que haya disciplina, de que los métodos, de que las maneras sean bíblicas, pero el pastor, junto con los miembros, es quien construye la iglesia, mis amados hermanos. Yo no tengo ni el tiempo ni las fuerzas para continuar yo solo. Pero lo debemos hacer. El llamado a servir es a servir en orden. No es a servir con lo que yo quiera hacer, es a servir en orden. ¿Cuántas veces, amados, les he mostrado las necesidades de la iglesia? No hay nadie que diga: envíame a mí. ¿Cuántas veces les he mostrado a ustedes cuántas cosas hay por hacer? ¿Cuántos se me han acercado diciendo: envíame a mí? Nadie. ¿Cuántas veces a personas han comenzado a hacer algo y lo han dejado a la semana o a las 2 semanas? Yo les llamo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que usted considere la palabra servicio. No se nos debe olvidar que a pesar que Dios no necesita a nadie y que nadie es indispensable,
Cada creyente, usted y yo, tenemos responsabilidades aquí en la iglesia local, y una de las más grandes responsabilidades es el deber de servir a otros de la manera que Cristo lo dispuso. Amados, es como si la iglesia fuese una nación. ¿Acaso no somos nación santa? Claro que sí. Bueno, somos una nación santa, pero somos una nación también compasiva en esencia. Somos una nación servicial, somos una nación desinteresada y también somos una nación guerrera. ¿Está usted cumpliendo con los deberes de su ciudadanía celestial? No, pastor, yo voy a cumplir mis deberes cuando esté en los cielos. No, amigo, los deberes de la ciudadanía celestial se comienzan a ejercitar aquí en la tierra, porque Cristo no lo salvó a usted allá en el cielo. Cristo lo salvó a usted mientras usted vivía en esta tierra. La vida, aunque es suya, es de Cristo como tal. Él compró el precio de su alma en la cruz. Usted no es el dueño de usted mismo. Usted tiene un dueño y se llama Jesucristo. ¿Por qué hace lo que usted quiere? Si usted quiere servir, ruegue al Señor por humildad, porque el servicio a Cristo no es como usted quiera ni como yo quiera. Es siguiendo el patrón y el modelo bíblico. Y precisamente de eso vamos a hablar ahora, si el tiempo nos lo permite. Versículo 1 del capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano. El versículo 3 lo leímos, el versículo 4 de igual manera. ¿Qué podemos hablar de estos versículos del 1 al 4? Bueno, estos cortos versículos nos muestran, nos cuentan la comisión particular de los apóstoles, los embajadores de Cristo, comisionados los apóstoles directamente por Él. Una de las características de los únicos apóstoles que hubo, porque solamente hubo 12. No, pastor, hubo 13 con Pablo. No, hubo 12. Porque cuando Esteban fue apedreado, Pablo fue quien tomó su lugar. Porque cuando Judas se ahorcó, Matías fue el que tomó su lugar. 12. Tengamos en cuenta eso. Siempre fueron 12. Una de las características de estos apóstoles ellos fueron testigos oculares del Cristo resucitado, fueron discípulos de Cristo. Ahí lo cogí, pastor, porque Pablo nunca fue discípulo de Cristo. Sí, Pablo sí fue discípulo de Cristo, porque lo podemos ver, uno de tantos ejemplos lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, donde Pablo dice de manera clara: el Señor mismo me mostró las cosas. Cristo le mostró, le enseñó al apóstol Pablo todas las cosas que Cristo mismo les había enseñado a sus discípulos. Entonces, bueno, sabemos, eso no vamos a tocar, no hay apóstoles en el día de hoy, o los que claman serlo no son más que unos falsos apóstatas y ultrajadores y ladrones y todo lo demás. No hubo sucesión apostólica, eso también que quede claro, pero en fin, no nos enfoquemos en esos aspectos tan negativos. Hoy no hay apóstoles, digámoslo así, hoy no existen apóstoles, pero existimos nosotros, los discípulos. Hoy las personas no son comisionadas directamente por el Verbo encarnado, por el Logos hecho hombre, por la persona de Cristo. Hoy nosotros somos comisionados por la palabra del Señor. Hoy no tenemos que esperar a que una voz mágica me diga: vete de misionero al Amazonas. Hoy nuestras conciencias deben retumbar con las siguientes palabras: debes mostrar misericordia para con los necesitados. Hoy no hay poderes especiales conferidos a las personas, pero nosotros como personas debemos orar porque el mismo Dios de poder continúe obrando en las personas. Hoy no hay una nueva revelación al hombre, pero el hombre puede buscar ser instrumento para mostrarle a los demás la revelación de Dios al mundo. Entonces, hoy no tenemos apóstoles, hoy no tenemos nueva revelación de los apóstoles, pero sí somos llamados discípulos, sí tenemos la perfecta voluntad del Señor revelada, que es la palabra. Así que, ¿qué más necesitamos, hermanos? ¿Tenemos la comisión del Señor a servir? ¿Tenemos la esencia del servicio? ¿Tenemos lo que hemos de hacer y cómo lo hemos de hacer?
Todo lo tenemos. ¿Qué más nos falta? Falta que el Señor obre en nuestros corazones y nos dé disposición, porque parece ser que eso es lo único que le falta a muchas personas: disposición. Pero ¿cuál es el problema? Porque muchas personas dicen: yo no sirvo, no voy a servir en eso. Sigo yendo a la iglesia, doy las ofrendas, hago una cosa, pero no me voy a involucrar en el servicio. Hoy no tenemos el tiempo para analizar los diferentes casos de personas que no sirven al Señor. Hoy vamos solamente a tocar el caso típico de las personas que quieren servirle al Señor como a ellos les da la gana. Al Señor no se le sirve como a mí me parezca, o como yo quiera, o de la manera más cómoda que yo crea. Al Señor, de manera bíblica, se le sirve como Él lo manda en su palabra. Pastor, pruébelo en las Escrituras. No hay problema, ya lo hago. El problema yace en que cada persona quiere servir a su manera y a su propio tiempo, pero el Señor, conociendo que cada persona tendría la tendencia de dejar a un lado el bien común de la iglesia, conociendo que habría muchas personas y muchas maneras y muchas culturas y muchas sociedades por las cuales las personas iban a hacer algo de una manera y otra sociedad iban a hacer lo mismo de otra manera, sabiendo el Señor que todos somos diferentes, les recuerdo algo: nos dejó normas, ya las vamos a ver, nos dejó normas, porque por encima de ser personas de la costa, o personas de Antioquia, o personas nacidas en el extranjero, o por encima de ser personas educadas en el mejor colegio o en una escuela pública, por encima de todo eso, somos cristianos. Y no hay maneras diferentes de hacer la comisión que el Señor nos manda a hacer, sino la que Cristo dice. No, yo sí voy a hacer la comisión, yo sí voy a servir al Señor, pero voy a contextualizar todo. Lo voy a hacer a mi manera, porque de esa manera lo voy a hacer más atractivo para las personas de la costa. O lo voy a contextualizar porque de esa manera les gusta más a mis amigos los del valle. No, mis amados hermanos, en las cuestiones santas no hay maneras de contextualizar. En las cuestiones santas se ejecuta el trabajo de la manera como Cristo lo hizo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es suficiente. Porque el Evangelio no necesita ningún tipo de ayuda del mundo. Porque el mensaje del Evangelio es poder para salvación. ¿Cómo voy yo a contextualizar un mensaje para los costeños y otro mensaje del mismo Evangelio para los paisas y otro mensaje para los de Alfonso López? No, el Evangelio no cambia, Dios no cambia y las maneras de Dios no cambian. Y eso es lo que no les gusta a muchas personas. Personas quieren hacer las cosas a sus propias maneras. Personas quieren servir a Cristo a su propio antojo. No, gracias al Señor, aquí tenemos normas claras de servicio. Si bien fueron para los apóstoles, de ahí somos todos inexcusables de no encontrar, queridos hermanos, de no encontrar parámetros y normas que sean relevantes para nosotros. Vamos a los versículos del 5 al 15, no los vamos a leer, pero les leo solamente un par. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Les dice, predicad el evangelio, versículo 7. Les dice, no os proveáis de oro ni plata, versículo 9. Les dice, entrad en las casas y probadlas, versículos del 11 en adelante. Entonces les da ciertos parámetros. Sí, amados, es verdad, estas instrucciones fueron de manera muy específica para los apóstoles, pero la palabra del Señor, toda la palabra del Señor, sirve para nosotros tomar lecciones al respecto. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, mis amados, rápidamente, el tiempo lamentablemente se me agota, pero piense en esta premisa, en esta verdad. No es posible que un Dios de orden, un Dios que creó los cielos y la tierra en orden, no es posible de que un Dios de orden, un Dios que llama a su pueblo a alabarle, a exaltarle en orden, no es posible que ahora, al comisionar a sus discípulos para que vayan y sirvan, o
por inferencia, al comisionarnos a nosotros para que le sirvamos, nos dé la potestad de hacer las cosas de manera desordenada. Eso es imposible. Eso no es un posible bíblico. Es un imposible bíblico. Dios es un Dios de orden. Sí. Ustedes vayan y evangelicen a donde quieran y háganlo como quieran, con el dinero que quieran. En fin, lo importante es que evangelicen. Amados, entendamos, esa es la trampa donde están cayendo las iglesias neocalvinistas, donde está cayendo el movimiento misional. El movimiento misional son agrupaciones como The Gospel Coalition, Mark's 9, etcétera, etcétera, donde lo más importante es que el evangelio sea predicado sin importar cómo yo lo haga. No, amados, en el cristianismo el fin no justifica los medios. Entonces tenemos órdenes, tenemos patrones claros. Dios es un Dios de orden. Dios creó los cielos y la tierra de manera ordenada. Así que abandonemos la idea de que podemos agradar a Dios en un servicio como a mí me dé la gana. No existe tal cosa. En primera instancia, y este es el primer parámetro, no sé hasta dónde puedo llegar. En primera instancia, la primera instrucción, recordemos, tenemos como primer punto la compasión. La compasión nos debe mover a servir. La compasión es lo que antecede el servicio. No vaya a ser de que nosotros estemos sirviendo porque el pastor dijo, entonces me tiene que ver. O que estemos sirviendo para obtener algo a cambio. No, servimos es porque somos personas compasivas, porque sentimos el dolor de los demás. Por eso servimos. Entonces, la compasión en primer lugar, y después de estos versículos del 5 al 15, el Señor nos habla de las instrucciones. La primera instrucción, ¿cuál es? Bueno, en primera instancia el Señor define la audiencia a alcanzar. Versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritano no entréis. El Señor les impide a los apóstoles salir del territorio palestino. Eso es lo que les decía. Más adelante, no ahora. Más adelante vendrá el tiempo donde os tocará salir a predicarle a los gentiles. Por ahora vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, ved solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros? Bueno, nosotros no tenemos la libertad de ir donde quiera que querramos ir. Estamos en la obligación de buscar la voluntad de Dios para dirigirnos hacia donde Dios quiera que nosotros nos encontremos. Es el típico caso de la persona que dice, yo quiero, le estoy orando al Señor para que me envíe a ser misionero al África. Yo quiero ser misionero en la India. Yo me quiero ir para el Nepal. ¿Por qué quiere ser usted misionero en la India, en el Nepal y en el África cuando está olvidándose de la labor de misionero que tiene en Alfonso López? Para comenzar, ¿por qué quiere usted ir a sufrir las penalidades como buen soldado de Jesucristo en el Amazonas cuando Pereira se está prostituyendo cada día más en el pecado? No, amados hermanos. En primera instancia tenemos un deber para con la iglesia local. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. Piense usted cuán necio sería de nosotros si en vez de evangelizar a Alfonso López estuviésemos evangelizando en la villa. Pongan ustedes cuidado. ¿Es pecado ir de misionero a la China? Aparentemente no. ¿Es pecado ir a la India? No. ¿Es pecado ir al África? Oh, no, nada de eso. ¿Es pecado evangelizar en la villa? Por supuesto que no. Lo que el Señor está diciendo en este primer mandato o en esta primera instrucción es, hay una audiencia definida, hay un grupo de personas definida a la cual yo quiero que ustedes vayan. Amados, en pocas palabras, al buen entendedor, pocas palabras, tenemos un barrio por conquistar. Tenemos cientos y cientos de casas que jamás han escuchado el evangelio. Ustedes se sorprenderían cuando nosotros vamos evangelizando cómo las personas no saben responder a la siguiente pregunta. ¿Sabe usted cuál es el evangelio? Sí, yo sé. Perdóneme, señora, ¿me puede explicar cuál es el evangelio? Yo voy a misa y allá dicen el evangelio. No saben cuál es el evangelio. ¿Dónde está la prioridad? ¿En el África? ¿En la China? ¿En la India? ¿En la Villa Olímpica? ¿En el barrio industrial? Bueno, en todas partes. Como iglesia nuestra prioridad es en el sector aledaño, mis amados. Entonces tenemos un grupo de personas a las cuales debemos alcanzar. La segunda instrucción del servicio.
El Señor no solamente muestra la audiencia a alcanzar, sino que también define la labor por ejecutar. El Señor deja por explícito qué era lo que debíamos hacer, qué era lo que debían hacer los discípulos y qué era lo que debemos hacer nosotros, ¿qué es? Y yendo, versículo 7, yendo, predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Predicad diciendo. Hay personas que dicen que uno puede predicar con el testimonio. No, uno predica de manera verbal, habla el evangelio. Eso es lo que nosotros debemos hacer. En el servicio al Señor, ninguno de nosotros puede hacer algo que el mismo Señor no haya dejado en claro en su palabra. Ahora, pastor, ¿dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda mi creatividad? ¿Dónde queda mi gran poder para ideas que tengo? Bueno, su creatividad y sus ideas, de seguro el Señor las va a usar siempre y cuando se ajusten al modelo bíblico. No hay pecado en ser creativo. No hay pecado en tener muchas ideas. El problema es cuando las ideas quieren alejarse del patrón bíblico. Ese es el problema, mis queridos hermanos. Cristo es suficiente, mis amados hermanos. Resumo diciendo, ese es el problema en las iglesias. Son iglesias activistas. Es decir, les tengo un mensaje para la sociedad, un mensaje de reconciliación a la sociedad. No. Nosotros somos una iglesia evangelistas. Ellas son unas iglesias economistas. Tengo un mensaje para las finanzas. Hacen convenios y hacen simposios y conferencias cómo administrar mejor las finanzas, y el barrio donde viven las personas a su alrededor se está muriendo de hambre. Nosotros somos una iglesia de compasión, mis amados hermanos. El barrio a nuestro alrededor se está muriendo de necesidad y nosotros, por la gracia del Señor, comenzamos a entender esa necesidad. Ese es el servicio. No, yo quiero servir al Señor haciendo una cosa a la otra. ¿Para qué quieres servir al Señor haciendo eso cuando la necesidad son las almas? Yo soy ingeniero, quiero servir al Señor levantando el próximo templo de la iglesia Gracia Redentora. No, deja eso para después. Ahora lo importante es que suplamos la necesidad que tiene este barrio de que las almas se están pereciendo y nosotros no las estamos alcanzando. Amados, somos llamados como a ser parte de la iglesia, no para que luego cada uno se salga a hacer lo que quiera. Somos llamados a un mismo propósito. Si bien algunas personas no tienen ciertos dones, ciertamente Dios les ha concedido algo que edifique al cuerpo. Por favor, hermanos, unifiquemos deseos, unifiquemos propósitos. Termino simplemente rápidamente mencionando el tercer punto o la tercera instrucción o regla del servicio. El Señor les recuerda a los apóstoles que Dios es quien provee. Ese es el tercer punto. No os proveáis, oiga, qué difícil, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos o en vuestros bolsitos que llevaban en sus correas de cuero. No os proveáis de 2 túnicas. Señor, yo soy friolento. No os proveáis de 2 túnicas. No os proveáis de calzado, de sandalias en el original. No os proveáis de bordón, de mochila para meter la provisión. Id tal cual estás ahora. Id calzado con vuestras sandalias. Id con lo que tengáis, pero no amontonéis, porque irás a servir al Señor. ¿Cuál es el punto? Amados, Dios cuando nos llama a servir, nos provee lo necesario para que le sirvamos. Lo que Dios no está diciendo en este versículo es lo siguiente. Dios no dice, vaya sírvanme, vaya prediquen el evangelio para que entonces Dios les provea. No. Dios está diciendo, vayan porque Dios les va a proveer. ¿Ese no es un gran aliento para nosotros? Dios nos va a proveer de lo que necesitamos en el camino. Y dejemos a un lado la parte material. Aunque es importante la parte económica, dejémosla a un lado. Dios nos va a proveer lo que nos hace falta. Dios te va a proveer a ti lo que te hace falta. Moisés no podía hablar, proveyó un hermano que hablara por él. No hay excusas dentro del cuerpo de Cristo que es compasivo, porque si usted es compasivo, usted no puede decir, Señor, yo soy muy compasivo, Señor, pero la verdad no tengo esto. No, mi amado,
si el Señor lo ha movido a compasión por las almas que se pierden, si el Señor lo ha movido a compasión para suplir la necesidad de otro en necesidad, si el Señor lo ha movido, el Señor mismo le proveerá a usted. Padre, yo tengo deseos, más adelante voy a estar orando de evangelizar, pero es que no tengo palabras para hacerlo. Y el Dios que no tenemos no es omnipotente, pues. Y el Dios que no tenemos no levantaba a los muertos. Y el Dios que tenemos, no es el que hace grandes maravillas en el pueblo. ¿Acaso el Dios que nosotros tenemos va a negar que uno de sus hijos le pida desenvolvimiento y soltura y gracia al hablar? No se lo va a negar. El problema es que quizás usted no lo esté pidiendo. ¿Cómo le va a dar Dios algo que usted no pide? ¿Cómo le va a dar Dios algo que usted no quiere hacer? Examinémonos pues en esta mañana, mis amados hermanos. El capítulo sigue de aquí en adelante, el servicio es parte esencial de la iglesia, pero examinémonos de corazón si en verdad nosotros tenemos el deseo de servir. Esa es toda la pregunta que tenemos que hacernos. Si se le olvidó toda la predicación, estaré muy triste, pero lo voy a comprender. Pero que algo no se le olvide, es que quienes de ustedes se llamen cristianos, tienen una responsabilidad en la iglesia local de servir. Quienes de ustedes no se consideren cristianos de verdad, yo los llamo al Señor. Y yo los llamo a confiar en el Señor. Y yo los llamo a que, como aquellos enfermos, como aquellos explotados, como aquellos tirados en el suelo, clamen aún con su débil voz moribunda y pidan perdón. Y el Señor se acercará y los sanará y los bendecirá. Pero quienes aquellos de ustedes digan ser cristianos, este mensaje es para usted. El Rey de Reyes y Señor de Señores vino a servir y no vino a buscar comodidad, ni placer, ni absolutamente nada que no fuese el beneficio de su iglesia. Y usted, cristiano, está llamado a imitar ese modelo de vida. Quiera el Señor mover su corazón a que piense en esa palabra, servicio. Vamos a cantar el himno número 58, himno número 58.